Dios les bendiga. Bienvenidos sean todos y todas a nuestra transmisión en vivo del estudio de las Sagradas Escrituras, impartida por el pastor Guarionex Montaño. Y Él con cada uno de nosotros. Amados hermanos, Dios le bendiga en esta hora a cada uno de ustedes. Les saludamos en el amor de Jesús y de igual manera saludamos a todos aquellos que están conectados compartiendo con nosotros por Facebook Live, esperando en el Señor que reciban de estas enseñanzas una lección para cada uno de sus ministerios. Y vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5, el versículo 1. Amén. Vamos a buscar dos versículos, el versículo 1 y el versículo 22. Y estaremos tratando bajo el tema el liderazgo estable en tiempo de crisis. Alabado sea nuestro Dios. Comenzamos a leer. Éxodo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Vamos a ver el versículo 22. Búsquese el versículo 22 para compartirlo. Amén. Y dice de la manera siguiente: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué aflige a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Alabado sea nuestro Dios. Mis amados hermanos que nos escuchan, el liderazgo es un ejercicio muy comprometedor, muy esforzado. Muchas cosas podemos decir del liderazgo para definirlo. Pero en esta ocasión nos interesa participarle que Dios tenía tres necesidades con el pueblo de Israel, que son sacar de Egipto al pueblo de Israel. Segunda, guiarlo por el desierto 40 años. Y tercero, entrarlo en la tierra de Canaán. Vaya usted a ver tres desafíos. Porque para sacar a Israel de Egipto había que enfrentarse con Faraón, como leímos en el capítulo 5, en el versículo 1. ¿Y qué dice Faraón? Sencillo: yo no conozco a Jehová y no voy a dejar ir al pueblo de Israel, que estaba allí como esclavo, trabajando en favor de los egipcios. Número 2. Sacar a Israel de Egipto, libertado ya, había que cruzar el Mar Rojo, que estaba cerrado, pero una vez que Dios hiciera posible que se abriera el Mar Rojo, tendrían que vivir 40 años en un lugar hostil, en una condición dificilísima, en el desierto, donde ni comida ni bebida
ni ninguna otra cosa para un pueblo que contenía niños, mujeres, ancianos, y que iban a caminar todo ese tiempo. Y por último, repartir la tierra de Canaán después de haberla desalojado de las personas que allí habitaban y que no eran monjes y que no eran personas pacíficas ni personas humildes y que estaban dispuestos a pelear para no ser sacados de esta tierra. En esta condición, Dios llama a un hombre como líder. ¿Por qué? Porque medite conmigo y piense, ¿qué sería de Israel si todos los hombres y todas las mujeres van donde Faraón a decirle que lo deje ir para adorar a Dios? Todos los hombres, todas las mujeres, ¿a qué hora iban a ir? ¿Cómo lo iban a hacer? Yo creo que lo hubiese matado a todos, para poner un ejemplo. Piense que todos los hombres y todas las mujeres hubiesen decidido tomar a Jericó en los tiempos de Josué. ¿Qué hubiese pasado? Ninguno se iba a poner de acuerdo y el fracaso se veía venir. Definición del asunto: Dios escoge a un líder porque hay necesidades, porque hay un propósito, porque Dios tiene algo que resolver a través de ese líder. Y ahora se cumple el capítulo 13 de Romanos, el versículo 1. No hay autoridad si no es de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El liderazgo es una forma de autoridad que Dios establece en todas las épocas, en todos los tiempos, a fin de ejercer a través de ese líder su señorío, su gerencia, una gerencia divina, porque de otra manera será muy difícil coordinar todas estas personas para que hagan algo conforme al propósito de Dios. Pero ¿qué sucede? El líder inmediatamente tendrá que preguntarse lo siguiente: ¿para qué Dios me ha llamado? ¿Cuál es el propósito de que Dios me ha designado, me ha escogido para este liderazgo? Porque yo creo que de no haber una necesidad en Israel, pues hubiesen seguido viviendo allí de cualquier forma. Cada uno trabajando la tierra, criando sus ovejas y haciendo... Bueno, pero hay que sacarlo de allí. ¿Y cómo lo sacamos de allí sin un líder? Pregúntate eso. Asimismo, ¿cómo se puede salir el pueblo a hacer el trabajo hoy día si no hay alguien? Como dice el apóstol Pablo, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, esta es la razón del liderazgo, pero también el líder debe entender que hay un propósito, hay una necesidad, pero Dios tiene un asunto pendiente por resolver, que el líder será la persona que tendrá que enfrentarse para llevar a cabo el propósito de Dios. Hay dos cosas que hay que preguntarse, y es cuando Dios le dice a Josué que se esfuerce y que sea valiente. Estas dos palabras y estos dos elementos o condiciones, esto no lo venden en el supermercado, no lo venden tampoco en la ferretería. Esforzarse para ser líder, ser valiente. Pero ¿y por qué hay que esforzarse? Por lo mismo que vimos que Faraón le presenta el primer obstáculo a Moisés. No voy a dejar ir al pueblo, ni tampoco conozco a Jehová. Esta es la primera lección. ¿Y qué hizo Moisés frente
al imperio de Faraón. ¿Qué hizo Moisés? ¿Acaso no conocía Moisés a Faraón, que tenía subyugado al pueblo de Israel? Déjeme decirle la primera lección. Comenzó a sufrir por ver que el propósito de Dios ocasiona dolor al pueblo de Israel. Le impuso más carga, lo humillaron más. ¿Cómo se siente este hombre? Diciendo: por mi culpa. Cualquiera se desanima, cualquiera se desalienta. Pero usted sabe cuál fue el arma que usó Moisés para enfrentar a Faraón. Tan sencillo: la perseverancia. El líder que no persevera cuando vienen las dificultades va a salir huyendo. El líder que no interpreta que los obstáculos y los escollos que hay que enfrentar para alcanzar el plan de Dios, para alcanzar la victoria, entonces se va a echar hacia atrás. Moisés perseveró, fue donde Jehová, volvió donde Faraón, volvió donde Jehová. Y le voy a decir una cosa: ¿usted sabe por qué no está yendo donde Jehová y donde Faraón? Porque Faraón se dio a dejar ir al pueblo de Israel. Hasta que no se cumple el propósito de Dios, hay que seguir insistiendo. No importa que veamos que las cosas se pongan más difíciles, hay que seguir golpeando, hay que seguir yendo, hay que seguir diciendo lo que Dios diga que hay que decir. Pero vamos a seguir más adelante. Llegaron frente al Mar Rojo después de muchas señales, de muchas experiencias, de muchos vejámenes, de mucha humillación. Llegaron al Mar Rojo para seguir su camino hasta el desierto. ¿Cuál es la lección que vemos en el Mar Rojo? Número 1. Allí en el Mar Rojo vienen los enemigos persiguiéndolo tras ellos. Y también el mar está cerrado por donde ellos deben caminar. Pero falta algo. Y el pueblo desesperado, gritando, atemorizado. Lo que quiere decir: si miramos hacia atrás viene el enemigo. Si miramos hacia el frente, el mar está cerrado. Y si miro a mi alrededor, ¿qué pasó? No hay una voz alentadora para Moisés. ¿Qué es lo que hay? Gritando un pueblo porque ve el peligro. La decisión de este líder es mirar hacia arriba, como lo hizo la primera vez. Jehová, mira lo que está sucediendo. ¿Qué pasó? Dios aparentemente se puede decir, reprendió al líder Moisés. ¿Por qué está clamando a mí? Dígale al pueblo que marche y tú golpea las aguas. Aquí hay una enseñanza y es muy importante para el líder. Moisés tenía la vara, pero Moisés no sabía qué hacer con ella. Entonces se le pregunta a Jehová: ¿qué hago? Y Jehová entonces dice: ¿qué es lo que hay que hacer? Una de las cosas principales del líder, después de ser perseverante, es nunca dejar olvidar el teléfono de Jehová Dios para en los momentos más difíciles preguntarle a Dios: ¿qué debo hacer? Porque si con la ayuda de Dios hemos llegado hasta aquí y Dios dijo que por aquí es el camino, ahora no lo veo. Pero clamando a Dios nos va a enseñar el camino. ¿Cuál de los hijos de Israel tenía la idea que estas cosas iban a suceder? Ninguno. Pero hay un hombre, hay una persona, hay alguien quien tiene que consultar al Dios que tiene la respuesta para seguir hacia adelante, porque el camino no se ha terminado. ¿Por qué no se ha terminado? Porque el propósito de Dios no se ha cumplido. Pero pasa algo, y es lo siguiente:
Dios dice qué hacer, pero el líder es quien tiene que hacerlo. ¿Tú entendiste eso, hermano? Una de las cosas que muchos líderes no entendemos y creemos que es Dios que hace. Dios le dice al líder lo que debe hacer, pero quien hace es el líder. Quien golpea las aguas es el líder. Quien señala lo que hay que hacer es el líder. No es Dios. Dios no golpea las aguas. Dios no hace estas cosas. Dios deja que el líder lo haga frente al pueblo, pero el líder que no está dispuesto ni capaz para entender estas cosas, se quedará clamando, esperando que es Dios que va a golpear las aguas y es el líder que la tiene que golpear. Más adelante, no se turbó, no se enojó, no se puso a mirar las adversidades, clamó a Jehová y ejecutó lo que Dios le ordenó. Pasemos a ver ahora a Josué capítulo 1, el versículo 9. Vamos a considerar a Josué capítulo 1, versículo 9. Ya Moisés sacó a Israel de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y está enfrentando en el desierto 40 años por la fe. 40 años donde allí tendrían que tener el milagro para comer, el milagro para beber, las aguas amargas. Algo Dios debe hacer. Y todas estas cosas, el desierto fue un camino de fe, donde la fe de ese líder le daría la victoria. Si el líder desmayaba en la fe, el pueblo no alcanzaría salir del desierto, aún con la fe de Moisés. Mire cuántas dificultades vivieron en el desierto. Lo que quiere decir, 40 años viviendo solo por la fe, solo por la confianza en Dios. Y los que no tuvieron valor para hacerlo así, pensaron en Egipto, miraron hacia atrás, blasfemaron contra Dios, pecaron de distintas maneras y quedaron postrados en el desierto. Capítulo 1 de Josué, el versículo 9. Mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Amén. Esfuérzate y sed valiente. Aquí hay tres cosas que hay que combinar. La primera, Dios promete estar con este hombre porque tiene una tarea extremadamente difícil. La parte más difícil del pueblo de Israel desde Egipto hasta entrar en la tierra prometida, la parte más difícil fue la parte de Josué. ¿Por qué razón la parte de Josué? Porque Moisés era manso. Moisés tenía un liderazgo, pero se perfilaba como un estadista, como un rey, como una persona que lo que sabía era gobernar. Fue preparado para esto. Sin embargo, ahora se necesitaba un hombre que más que un gerente fuera un guerrero. Ahora se necesitaba un hombre de espada. ¿Por qué? Porque la parte de los obstáculos que había en el desierto se habían superado por la misericordia de Dios y con las habilidades y el clamor de Moisés. Hubo tiempo para ayunar, hubo tiempo para la ley, todas estas cosas. Pero Dios necesita un líder ahora que tenga espada, valentía y que se esforzara. No estamos diciendo que Moisés no se esforzaba, pero la situación cambió. Ahora Dios escoge el compañero de Moisés con un entrenamiento que había vivido en el desierto, y aunque conocemos la situación bíblica de que Moisés
falló, pero entiéndalo bien, no nos perdamos en esto. Moisés no es el hombre que debe entrar ahora a Israel y repartir la tierra, porque ahora hay que pelear, ahora las cosas son diferentes. Pero frente a esta situación, la primera pregunta es la siguiente: ¿y cuántos años tenía Josué cuando Dios lo escoge para esta tarea? Que le dijo claramente: tú repartirás la tierra. Así le dijo Dios a Josué. ¿Cuál tierra? La tierra que está invadida por el fereceo, por el cananeo, por todas estas personas que habitaban allí. Todo esto estaba poblado por esta gente y hay que desalojarlo para luego repartirle la tierra al pueblo de Israel. ¿Sabe cuántos años tenía Josué? Salió de 20 años de Egipto, 40 años en el desierto, son 60 años. Esfuérzate. ¿Qué quiere decir esforzarse? Físicamente tiene que poner de tu parte. ¿Por qué? Porque tú vas a enfrentar a guerreros. ¿Y qué más? Tiene que ser valiente porque la situación no es para cobarde. Fíjese que a Moisés no se le dijo que fuera valiente, ni que se esforzara, pero a Josué sí se le está diciendo que sea valiente y que se esfuerce. Porque la misión que tiene por delante es una misión que requiere ambas cosas: valentía y esfuerzo. Haciendo un ejercicio, ¿verdad que así son los líderes de este tiempo? Esforzados, ¿verdad que se esfuerzan? ¿Verdad que los líderes de este tiempo son como unos que hay en Alfa y Omega, que toman un camión cargado en su trabajo y recorre 201 kilómetros para llegar a Barahona guiando ese camión con una carga, y cuando regresa a la capital toma su vehículo, recoge un grupo de hermanitos y se va a la obra de Dios sin preguntar nada, sino que hay tal actividad y el hermano Eddie se aparece allí sin decirle a nadie cuánto le ha costado el día de sacrificio ni de trabajo. En otras cosas, en otros momentos, viene de un viaje misionero de madrugada y a las 7 de la mañana está allí en su trabajo sin ninguna excusa. Y todo esto le sucede con un tercer ingrediente: sin que nadie lo espere en su casa cuando llega en las frías madrugadas. Mis amados, esforzarse es algo así. Esforzarse no es pensar en mí. Esforzarse no es desmayar ni hablar de que estoy cansado. Esforzarse no es decir que el sol me está picando. Esforzarse no es decir estoy cansado, ya quisiera que pongan otro. Esforzarse es dar un poco más de lo que estoy dando. Esforzarse es reclamarse a sí mismo y decir: yo debo hacer algo más, no estar conforme con lo que estoy haciendo. Eso es esforzarse. Elegir la carga más pesada, eso es esforzarse. Así se le dijo a Josué que tenía que esforzarse. Y ser valiente simple y llanamente es algo contrario a ser cobarde. Ser valiente es lo contrario a ser cobarde. Usted sabe muy bien qué es el cobarde. Por allá, por la Sursa dicen de otra manera al que es cobarde. Usted sabe qué es el cobarde. Ser cobarde es no enfrentarse a las cosas que son difíciles. Ser cobarde es ver los obstáculos como invencibles. Ser cobarde es algo que lo vamos a expresar con lo contrario, lo que Dios le dijo: que sea valiente, que sea muy valiente, que no tenga miedo, en otra palabra. Y Josué alcanzó una valentía que en el capítulo
5, versículo 13 del libro de Josué, vamos a ver hasta dónde llegó la valentía de este hombre. Capítulo 5 de Josué, en el versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de lo nuestro o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose, le adoró. Vamos a considerar esta experiencia para saber qué tipo de valentía había en este hombre llamado Josué. El varón que él ve cerca de Jericó tiene una espada y la tiene desenvainada. ¿Qué está diciendo esta imagen de una persona con una espada y desenvainada? Estamos hablando de que está en disposición de pelear, está en disposición de agredir, está listo para enfrentar. ¿Y qué pasó? Josué caminó hacia él. Josué no dio hacia atrás. Josué no se puso a orar. Josué no se puso a ayunar. Josué caminó hacia aquella persona, aquel varón, con un aspecto angelical que tenía la espada desenvainada. Oiga lo que le voy a decir. Una de las cosas que los líderes debemos tener claro es que hay un momento para orar y hay un momento para batallar y enfrentar las adversidades. Hay un momento para arrodillarse, postrarse, pero hay otro momento para tomar la espada y enfrentar lo que tenemos por delante. Hay un líder muy santo y muy de Dios, y todo lo paga con Jehová, Dios lo hará. Hay otro líder que quizá no sea tan santo y necesita santificarse un poquito. Pero hay que buscar un equilibrio entre la santidad, el temor de Dios, las cosas sagradas, las cosas espirituales, y enfrentarse cara a cara a las cosas que están siendo tropiezo a la obra de Dios. Por ejemplo, si hay una actividad muy bonita para Dios y allí fuere un borracho necio a molestar, vamos a coger un examen de selección múltiple. Una, no ponemos a orar todos en una cadena para que Dios calme al borracho. Dos, le decimos al predicador que se calle hasta que el borracho se vaya. O tres, dos ujieres van donde el borracho, si lo tienen que tomar por la mano y llevarlo lejos de allí. Yo creo que allí hay que buscar el espíritu de Josué. Esto es para darle una ilustración. Hay momentos donde Dios le dice al líder: ¿por qué clama a mí? El líder tiene que estar preparado para ser agredido, para hacer lo que sea en el momento que tenga que enfrentar lo que hay que enfrentar. Porque caminar hacia un varón que tiene una espada desenvainada y a preguntarle si tú eres de nosotros, y si va y le dice: no, yo soy de los enemigos. Bueno, pero por eso él tenía su espada también y fue con su espada en la mano. Lo que quiere decir aquí, lo que se ve a pelear. Entonces, vemos la valentía de Josué, y con esa misma iniciativa ahora comienza a dirigir al pueblo de Israel para conquistar a Jericó. Primero, hay que dar 7 vueltas, una cada día, pero el último día hay que dar 7 vueltas. Aquí hay una enseñanza. ¿Qué quiere dejar dicho esto?
El trabajo de una semana, cuando la victoria esté cerca, hay que hacerlo en un solo día, pero sin lamento, pero sin queja, pero sin desaliento. Hay que seguir hacia adelante, estimulando al pueblo, haciéndole saber que no es derrota lo que andamos buscando, es victoria. Ahora estamos pasando por una situación difícil. Ahora estamos siendo enfrentados por una enfermedad mortífera. Vaya usted a ver. Y cuando se enferme uno de los nuestros, de una enfermedad mortal, ¿quién lo va a llevar al hospital? ¿Quién? Lo dejamos morir, le damos la espalda. Mire, para lidiar con una persona que esté quebrantado de una enfermedad mortal, hay que tener valentía y hay que esforzarse. Porque lo primero que vamos a escuchar son las voces que nos dicen tiene que cuidarse. Mire, él lo declararon positivo, entonces lo dejamos morir de hambre. Exacto. No le damos comida. No oramos. No nos acercamos a esa persona. Exacto. Mire, hermano, yo soy capaz de decirle a cualquiera que así piense que Jesús no haría lo mismo. Ayer los problemas eran con espada, hoy los problemas son de otra forma. Hoy hay que ser valiente en el matrimonio, hoy hay que ser valiente en el pastorado, hoy hay que ser valiente en toda dirección. No hay dinero, pero hay que hacer las cosas. No hay condiciones, pero hay que sobreponerse. No nos podemos reunir, pero hay que dar el culto. No quieren venir, pero nosotros vamos a ir. Hay que ser valiente. Hay que esforzarse. Hay que dar un poco más de lo que estamos dando si queremos ser líderes victoriosos. Y junto con todas estas cosas, usted sabe que tenemos que entonces garantizarnos a nosotros mismos el respaldo divino. Porque si no vivimos una vida acorde con lo que Dios manda, ¿cómo estará Dios con nosotros? Pues vaya usted a ver, Josué es el que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa lo que esté pasando en la familia, entre nosotros, en el matrimonio, en la iglesia, no. Hay que seguir triunfante, haciendo lo que hay que hacer, porque la meta no ha sido alcanzada. Y tengo que repartirle la tierra prometida al pueblo de Israel. Fíjese a ver, las virtudes que debe tener un líder, debe ser una persona que mantenga una estricta comunión con su Dios, para que cuando clame a Dios encuentre una respuesta. Debe ser una persona que escuche a los que están a su alrededor, porque si no escucha, le va a suceder que va a liderar solo prácticamente. Y el pueblo va a estar acorde con su líder, pero el líder debe estar acorde con su pueblo. Por eso debe escuchar a los compañeros, por eso debe escuchar a los más pequeños. Jesús estaba en una ocasión predicando y yo estoy completamente seguro que estaba bien conectado en su predicación y en sus enseñanzas. Y se le acercan al oído y le dicen, maestro, despídelo, que hace 3 días que están contigo y no han comido. Óyeme, y el Señor paró de predicar para prestarle atención a lo que le habían dicho. Y aquí es cuando se ocurre el milagro de multiplicar los panes y los peces. El líder tiene que estar presto a escuchar algo que se le dice bajito, algo que se le está proponiendo, sugiriendo. Óigame, todas estas son cosas que nos van a garantizar una victoria. Pero tenga una meta por delante. Piense que no he alcanzado lo que me he propuesto. Debo llegar hasta el lugar donde Dios quiere que llegue. No devolverse, no quedarnos a mitad de camino. No renunciar, no pasar la responsabilidad a otros,
como a veces sucede. No soy de lo que mando, soy de lo que voy, como Josué. Josué no era de lo que mandaba. Josué era de lo que invitaba al pueblo para que le sigan. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos aprender. Si cometemos un error, admitirlo, nada más. No parcializarse con nadie, sino atento a una causa que tengo. Ser humilde y tener una fe inspiradora, porque si el líder desmayó en la fe, recoja, vámonos, que no hay nada que hacer. Amados, el pueblo de Israel tuvo 3 necesidades, hoy no sabemos cuántas tenemos nosotros, pero de las que tenemos, la principal es esforzarnos para que pueda mantenerse el pueblo de Dios alerta. Esforzarnos para que los pecadores sean alcanzados para el reino. Y esforzarnos, agarrarnos de Cristo y de su santa palabra para que podamos llevar a cabo el plan de Dios conforme a su santa voluntad. Sin excusa, sin desmayar, sin desalentarnos, poniendo nuestro propio cuerpo para que con nuestro sufrimiento, nuestro sacrificio, sea cumplido el plan de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde, no tomándonos nosotros mismos en serio, sino tomando en serio la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos.